Buenos días, chicos. Vamos a terminar con un repaso del tema 1 y 2 antes del examen, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí aparece pues un esquema de lo que hemos dado. Este primer esquema es del tema 1. Entonces dice, hemos estudiado lo importante que es la ciencia, ¿vale? El método científico. No lo hemos dado mucho nosotros, no lo quería explicar porque me parece una parte un poco aburrida, todos los años se da lo mismo, pero bueno, fundamentalmente tiene 4 fases, que es la primera, la de observación. Primero observamos. Una vez que observamos, formulamos hipótesis. Hipótesis son ideas que no están comprobadas, pero que pensamos que puede ser la respuesta a lo que observamos. Para eso diseñamos un experimento, ¿vale? Que pueda demostrar lo que hemos pensado si es verdad o mentira. ¿De acuerdo? Y por último, elaboramos unas conclusiones que puede ser de dos tipos. Pueden corroborar nuestras hipótesis, con lo cual se convertiría en una teoría, o pueden demostrar que son falsas, con lo cual tendríamos que volver a formular nuevas hipótesis, realizar una experimentación y repetir este ciclo hasta que obtengamos finalmente lo que son las leyes y teorías. Es así de sencillo. Bueno, en el examen no voy a poner estas preguntas, las vamos a ir trabajando para que más adelante vayan apareciendo, pero bueno, lo explico para que lo sepáis. También el tema 1 habla de que aunque no lo hayamos visto, de cómo se obtiene la información cuantitativa, es decir, las medidas. De aquí, bueno, sí, esta parte sí la hemos visto, de las medidas. Lo que no hemos visto es la parte de los errores. Las medidas... de las medidas tenemos dos partes, ¿vale? De los valores de las correspondientes medidas obtenemos las magnitudes, es decir, lo que se está midiendo. Con la medida que medimos la masa o medimos la temperatura o medimos el volumen, entonces todo eso son magnitudes. Las magnitudes, ¿vale? Es lo que estamos midiendo. Para poder expresar en valores las medidas, definimos lo que son las unidades, ¿vale? Por ejemplo, para poder expresar con un número la masa, hemos definido lo que es un kilogramo y a partir de ahí podemos decir la masa en kilogramos. O hemos definido lo que es un metro y esto nos permite medir cuantitativamente una medida de longitud, ¿vale? Entonces, y así con todas. Como estas unidades que hemos definido nos sirven para medir cualquier cosa, también hemos inventado lo que son los múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos nos permiten adaptar las unidades a cuando medimos cosas muy grandes y los submúltiplos cuando medimos cosas muy pequeñas. De las magnitudes podemos decir que existen dos tipos, las básicas y las derivadas. Las básicas son 7 magnitudes, es decir, la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad lumínica y cantidad de sustancia. Estas 7 magnitudes las consideramos básicas y el resto de magnitudes las consideramos derivadas de estas 7. ¿Por qué? Porque se pueden expresar como un cálculo matemático combinando algunas de estas 7. Como existen muchas unidades, para poder comparar las unidades de unos países a otros y que nos entendamos, hemos definido lo que es el Sistema Internacional de Medidas. Es decir, todas y cada una de las magnitudes, sean básicas o derivadas, tienen una única unidad que es la del Sistema Internacional y es la que se debería utilizar en los informes científicos, ¿vale? Por ejemplo, para la longitud del metro o para la masa el kilogramo, ¿vale? O para la temperatura el Kelvin y así podríamos continuar con todas y cada una de las magnitudes. Bueno, lo que queda de este esquema no lo vamos a dar de momento porque no lo hemos dado en el tema, ¿vale? Entonces, hasta aquí llegaría la parte que nos interesa del esquema. Esto significa que tampoco vamos a poder responder a todos los apartados del ejercicio 65, ¿vale? Entonces, dice, unos técnicos de medio ambiente están realizando un control de aguas para consumo
Al observar una extraña proliferación de algas, tras suponer que la causa debe ser la presencia de cierto contaminante químico, toman muestras y realizan la medida de su concentración, obteniéndose los siguientes resultados, expresados en microgramos partido por mililitro. Y obtienen que es 22,6, 26,2, 20,9, 24,3. Son diferentes medidas de lo mismo, ¿vale? Entonces, primero, ¿a qué correspondencia existe entre los pasos seguidos por los técnicos y el método científico? Bueno, eso sí lo podría responder, ¿vale? B. Podemos decir que la concentración es una magnitud. Si es así, ¿de qué tipo será y por qué? ¿Vale? Eso también lo hemos dado y sí podríais responderlo. De acuerdo con los valores medidos, ¿cuál es la resolución del instrumento de medida utilizado? Esto lo hemos comentado un día en clase, no entra, ¿vale? Pero la respuesta es muy sencilla. Si veis, todos los números tienen una cifra en la parte decimal. Por lo tanto, la precisión de todas las medidas será de 0,1 microgramo o un 0,1 mililitro, ¿vale? A partir de los datos anteriores, calcula el valor medio, la incertidumbre de la media, expresando... Bueno, yo os voy a dar el resultado de cómo se hace este ejercicio, pero no entra, ¿vale? Este no entra en el examen. ¿Puede considerarse precisa esta medición? ¿Por qué? Bueno, también la respondo, aunque esto tampoco entra. Y F, según la normativa establecida por las aguas del consumo, la cantidad máxima de sustancia analizada en las aguas para el consumo humano es de 2,38 por 10 a la menos 2 gramos litro. Bueno, este sí lo podéis hacer, se trata de cambiar las unidades simplemente, de microgramos mililitro a gramos litro. Para ello tomar el valor medio que he calculado yo en el ejercicio, que es de 23,6. Aunque si lo hicieseis con cualquiera de los valores también valdría, ¿vale? Bueno, esto sería el tema 1. Ahora, para repasar el tema 2, ¿vale? Este sería, comenzamos con el estudio del concepto de materia. Entonces, la materia tiene, por un lado, propiedades generales, que son la masa y el volumen. Y esto es lo que responde a la pregunta si es materia o no es materia. Todo aquello que tenga masa y tenga volumen es materia. Por lo tanto, la luz no sería masa. Por lo tanto, una zapatilla sería materia, ¿vale? Y luego, la materia tiene unas propiedades características, de entre las que destaca la densidad. Estas propiedades características nos diría qué tipo de materia es. Es decir, el agua tiene una densidad de 1 gramo centímetro cúbico y el etanol tiene una densidad pues diferente, no tiene 1, tiene otro valor porque es otro tipo de materia. También hemos visto que la materia se puede presentar, se puede observar de 3 formas diferentes, en 3 estados distintos, sólido, líquido y gas. Y que estos estados dependen de la temperatura, de manera que si calentamos o enfriamos se producen lo que denominamos cambios de estado, ¿vale? Estos cambios de estado se pueden estudiar mediante una gráfica de calentamiento o de enfriamiento, en la que destacan las propiedades de los puntos de fusión y de ebullición. Como veis, ya tenemos 3 propiedades características: densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Todo esto de lo que estamos hablando, estamos hablando de observación, lo explica la teoría cinética, ¿vale? Entonces, la teoría cinética explica mediante el comportamiento de los gases y sus propiedades, explica los factores que influyen sobre la presión de un gas, explica los distintos estados de agregación de la materia y explica los cambios de estado, ¿vale? Además, esta teoría cinética surge de unas leyes de comportamiento de los gases. O sea, primero realmente se estudió experimentalmente el comportamiento de los gases y a partir de estas leyes se llegó a la teoría cinética, ¿vale? ¿Qué leyes son estas? La ley de Boyle, ¿vale? Que lo que explica es cómo varía la presión y el volumen a temperatura constante. La ley de Charles, que explica cómo varía el volumen y la temperatura a presión constante, y la ley de Gay-Lussac, que explicaría cómo cambia la presión y la temperatura, o sea, el volumen y la temperatura. Bueno, la ley de Charles a presión constante, la ley de Gay-Lussac a volumen constante, ¿vale? Y las 3 juntas forman la ecuación general de los gases, ¿vale? De lo que no hemos hablado es de la presión atmosférica, ¿vale? La presión atmosférica
pues lo daremos más adelante. Sería simplemente debido a la presión que sentimos debido a la asistencia del aire. Y ya está, pero ya lo hablaremos en otro momento. Bueno, tenéis que responder a las preguntas del ejercicio 68, que sí podéis responder a todas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto lo veremos en clase y subiré las soluciones también. Venga, hasta luego, chicos.